Buenos días a todos los participantes en esta mesa online de debate sobre el patrimonio arqueológico en virtual, con la pregunta que va a ser el leitmotiv de este debate: ¿una herramienta para la investigación y la difusión? Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a los alumnos, a los profesores que libre, voluntaria y gratuitamente participan, a los dos compañeros del IAPH, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Yolanda González y Julio Rodríguez, que lo han coordinado y que van a participar en el debate también. Y bueno, decir que esta mesa redonda online se inscribe en las jornadas europeas de arqueología que van a tener lugar estos 3 días, viernes, sábado y domingo, 18, 19 y 20 de junio. Son unas jornadas que desde hace años impulsó el Ministerio de Cultura de Francia y al que numerosos países de Europa se han unido. La Consejería de Cultura se une a través de estas jornadas, a través de este debate online y de unas visitas a nuestra sede de Sevilla, el Monasterio de la Cartuja, y a nuestra sede de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática, que está en la playa de La Caleta. Como estamos en una mesa online, pues la lluvia no nos afecta. Aquí en Sevilla está lloviendo ahora, con lo cual la visita habrá que hacerla bajo paraguas, pero merece la pena. Y en Cádiz también hace un tiempo regular. Yo animo a que en esta mesa redonda online debatáis sobre este tema tan interesante, sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión, a la investigación de la arqueología. Y os deseo que sea una jornada fructífera para todos, tanto para los alumnos participantes como para los profesores. Muchas gracias y buen día. Pues muchas gracias, Juan José, por la presentación. Yo soy Julio Rodríguez, del Departamento de Formación del IAPH, y bueno, voy a comentaros un poquito la dinámica que vamos a seguir en esta mesa. Para primero que quería centrar un poco en qué consiste estas mesas en línea que estamos haciendo. Lo abrimos hace unos meses, en febrero, pues, por todo el cambio decidimos que teníamos que abrir también, aprovechando que ahora todo el mundo se conectaba de manera virtual, y entonces abrimos estos debates, estas mesas de debate. Hicimos uno en relación al patrimonio en tiempos del COVID en febrero, y ahora esta segunda, porque consideramos también que la arqueología virtual había ocupado un papel importante, y enmarcándolo, como ha comentado el director, en las jornadas europeas de arqueología, pues hemos planteado esta mesa. Él ha comentado que hay actividades tanto en Sevilla como en Cádiz del instituto, y acabo de poner el enlace por si hay gente interesada que quiera hacer las visitas a las dos sedes que tenemos el IAPH. Comentaros que la jornada se va a distribuir, la mesa se va a distribuir en las presentaciones que van a hacer cada uno de los ponentes. Tendrán 10 minutos para hacer la presentación y después, al finalizar, tendrán un turno de debate y se les lanzará preguntas. Todos los que estéis interesados, que estéis como participantes y queráis hacer alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat. Yo me encargaré de ir recopilando esas preguntas y trasladárselas a cada uno de los ponentes. Así que, sin más, os presento a Yolanda González Campos, que es compañera del IAPH y que se va a encargar de ir presentando a cada uno de los ponentes. Así que, sin más, Yolanda. Buenos días, soy Yolanda González Campos y también trabajo con Julio en el IAPH. Vamos a empezar las jornadas de patrimonio virtual. Y vamos a empezar también, vamos a ser, como ya hemos estado comentando, ser estrictos de 10 minutos cada uno. Va a haber una pequeña modificación y lo que estaba previsto en el programa, que era la participación de Elena Luque al final de la mañana, la vamos a pasar al principio por una cuestión de ajuste, ¿no? Y yo creo que, esos 10 minutos hablaremos, yo os iré dando paso y ser lo más estrictos posibles, ¿no?
Bueno, vamos a empezar sin más porque para no alargar más en el tiempo. Bueno, y por supuesto, bienvenidos a todos y a todos los participantes. Bueno, pues agradeceros que estéis aquí con nosotros y que espero que que haya un debate, que el debate sea fructífero y que podamos aprender, que seguro nos van a enseñar todos los ponentes cosas novedosas, sus propias experiencias. Y eso nos va a enriquecer mucho a todos y nos va a permitir, bueno, pues ampliar mucho más nuestro conocimiento sobre este tema tan interesante como es la virtualización y todas las cuestiones que rodean a nivel de difusión y sobre todo de investigación, ¿no? Bueno, empezamos. Es Elena Luque Jiménez, es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. Obtuvo una beca de colaboración en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla. Su experiencia profesional la encabeza en la creación de la empresa de gestión cultural y educativa Alminar Servicios Culturales S.L. en 2003 y en la actualidad es la directora de proyectos encargada de la coordinación de los mismos y responsable del área de administración empresarial. En Alminar Servicios Culturales ha desarrollado funciones de asesora turístico-cultural, elaborando proyectos y presupuestos de gestión de servicios y gestión cultural para entidades académicas como Siracusa University, la Fundación Alidrisi o Fundación Tres Culturas. Tiene también proyectos de investigación turístico y cultural y labores de documentación para la producción y gestión de exposiciones, congresos y actuaciones. En 2012 ha creado la empresa Sepka Technology, cuyo producto turístico cultural PassView fue pionero a nivel mundial y ha ganado diferentes premios a nivel local, regional e internacional, ¿no? Bueno, la experiencia adquirida a lo largo de los años ha servido para participar y coordinar en otros proyectos de virtualización del patrimonio, como el último, que es el caso que nos trae aquí, que es el de el yacimiento arqueológico el conjunto arqueológico de Itálica. Entonces, y nos va a hablar de ese caso práctico en concreto, que es el conjunto arqueológico de Itálica. Elena, cuando quieras, te doy paso. Buenos días. Bueno, primero quería agradeceros a todos los que vais a participar, vuestra asistencia y a los compañeros que van a ser ponentes que me hayan permitido adelantar mi ponencia, mi participación, porque estoy fuera y tengo que participar en otras jornadas, igual me tengo que marchar un poco antes. Voy a compartir la pantalla para hablar de la experiencia que tenemos, o que yo tengo, junto con mi equipo, en virtualización del patrimonio. Bueno, Sepka Technology, efectivamente que todos nos conocen más por PassView porque fue el primer producto en el que aplicamos la virtualización del patrimonio a entornos culturales, arqueológicos y turísticos. Lleva desde el año 2012 como compañía, pero no fue el año 2012 cuando empezamos a hablar de esto. Nosotros somos una empresa sevillana, que llevamos planteando la virtualización de los entornos turísticos, culturales y patrimoniales para llegar al público en general desde el año 2010. Ahí tenéis la trayectoria que tenemos. En el año 2010, cuando generamos la idea de PassView, el primer prototipo, y empezamos a hacer presentaciones, todo el mundo nos miraba como si fuésemos verdaderamente gente extraña, que proponía algo muy raro, que hablaba de unas gafas que nadie sabía qué gafas eran esas, porque para la Google Glass, que fue la primera que sonó como algo fuerte, faltaban 4 años, la Google Glass nace en el 2014. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que fue un concepto muy disruptivo en todos los sentidos. Vimos que era una buena idea, que después convertimos en un buen producto y que lo teníamos que iniciar nosotros para demostrar que podía funcionar. Entonces, a finales del 2012, principios del 13, creamos la primera ciudad PassView, que fue Sevilla, porque es nuestra sede. Y sí que es cierto que tuvo mucha repercusión a nivel nacional e internacional, lo que nos permitió empezar ese proceso de implementación en otras ciudades. En el 2014-2015 ya estuvimos y seguimos estando en las ruinas romanas de Éfeso, en Turquía. El 2016 fue la Acrópolis de Atenas. En el 2017 volvimos a España y en Barcelona recreamos la Barcelona gótica, la Barcelona del siglo XIV, y seguimos haciendo procesos de investigación para seguir mejorando esa implementación de las nuevas tecnologías a la virtualización del patrimonio como herramienta de comunicación y divulgación del mismo,
hasta crear pues otro producto nuevo en Sevilla con la primera vuelta al mundo o la colaboración que tuvimos con Movistar en la ruta oficial de la peste. Y ya en el año 2020, pues la Capilla Real de Granada, la construcción y los distintos proyectos que hemos llevado a cabo con Vodafone y el 5G, uno de ellos en el Alcázar de Sevilla, también directamente vinculado a la virtualización del patrimonio y a las nuevas tecnologías como herramientas para comunicar el patrimonio. Ahí ya nos llamamos SEPCA Technology para que no solo nos entendiesen como el producto PassView, y es cuando empezamos a desarrollar nuestra participación en el proyecto Espacio Junta, que es donde hemos desarrollado los contenidos para Itálica. Bueno, aquí es un poco el proceso que seguimos, ¿no? Realidad virtual pues puede hacer mucha gente, pero la cuestión es que si vamos a comunicar el patrimonio, lo primero que tenemos que partir es de un proceso de documentación e investigación muy rigurosa. Si pretendemos comunicar algo, lo que tenemos que comunicar tiene que estar bien documentado, tiene que estar bien fundamentado y tiene que responder a la realidad en la medida en la que esa realidad se conozca a través de las fuentes con las que contamos. Vamos creando el esqueleto, ese esqueleto que modelamos en 3D y que después texturizamos para terminar con un efecto como este, con un resultado como este, que es la construcción de la iglesia de Santa María del Mar, la famosa Catedral del Mar de la que habla Ildefonso Falcones en su libro, de la Barcelona del siglo XIV. Además, nosotros consideramos que la historia se tiene que transmitir como lo que es algo vivo. Entonces, contamos con actores reales, como estáis viendo ahí, que insertamos en los entornos virtuales para que ellos sean los que nos cuentan qué es lo que ocurrió. Así vemos a Marco Antonio y Cleopatra por la Vía Arcadia en Éfeso, o Ali de Gomara nos habla junto a la Giralda porque acaba de terminar su construcción como alminar, o tenemos a Enrique Egas, el arquitecto de la Capilla Real de Granada, que es allí el que nos explica cómo lo ha diseñado y cómo fue el encargo que le hicieron los Reyes Católicos. Y este es el resultado final. Aquí tenemos el puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519, cuando sale los barcos que terminaron por dar la primera vuelta al mundo. Ahí tenéis el entorno virtual creado con esos actores reales que nosotros insertamos para que lo que transmitamos pues sea una historia llena de vida. Este es el producto que os he comentado, este es el producto PassView con el que ya llevamos pues casi 10 años funcionando, como he comentado, tanto a nivel nacional como internacional. Contamos con ese soporte gafas, que como veis son gafas translúcidas porque pretendemos que el entorno que nos rodea hoy en el siglo XXI lo sigamos viendo y nos sirva para entender ese resultado de la actualidad, de dónde viene, podamos hacer una comparativa continua y podamos entender el presente sabiendo cuál es su pasado. Además, en un formato digital, audiovisual, tecnológico, que bueno, que ya todos los nativos digitales, que son las generaciones que vienen ya empujando, pues es como están acostumbrados a entender la información. Este es el vídeo que muestra el producto en Sevilla. Bueno, y para hablar de Itálica, que quiero agradecer desde aquí también a Fernando, el director del complejo arqueológico, que ha considerado que éramos nosotros los que teníamos que explicar lo que hemos hecho allí, pues aquí hay una demostración clara, una fusión clara de que hemos hecho. Todos, o la mayoría, supongo, de los que estamos aquí, hemos visitado Itálica, sabemos cómo está el anfiteatro y vemos cómo lo podemos enseñar
reconstruido tal y como era. La capacidad de comunicación, de poder entender la magnificencia de las obras, de poder entender las dimensiones, de poder entender lo que era, es increíble. Aquí tenéis una demo de cómo se ve en soporte móvil, porque esto está hecho en soporte móvil, cómo andamos por el anfiteatro actual y cómo moviendo la pantalla de nuestro móvil, pues nos estamos moviendo también por ese entorno virtual, por esa arena que pisaban los gladiadores que aquí luchaban. Este ha sido uno de los elementos que hemos recreado en Itálica, el otro ha sido la Casa de los Pájaros, una casa que tiene 1.700 metros cuadrados, que tiene probablemente los mosaicos mejor conservados de todo el complejo y que además tiene ese recrecimiento de muros que nos puede servir para orientarnos cómo era la distribución de esa casa. Pues aprovechando esto, aquí veis una recreación de cómo andamos por el patio principal, la calidad en cuanto a mosaicos, el jardín, las columnas, los frescos de las paredes, y aquí nos vamos a asomar a la habitación que da nombre a la casa y que vemos que podemos entender estando allí pues cómo era ese tipo de viviendas, ese tipo de domus. Además de en Itálica, pues tenemos actuaciones en otros espacios arqueológicos. Esto es una domus del Antiquarium de Sevilla, de las ruinas que se conservan bajo las setas de la Encarnación. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo partimos de las ruinas romanas que allí hay y cómo conseguimos mostrar cómo eran, partiendo de eso poquito que queda, porque queda muy poquito. Vamos a ver aquí el altar de los dioses lares con el que contaba la domus, el cave canem, el famoso elemento de protección que tenían muchas de las viviendas, y cómo nos vamos a ir asomando a las diferentes estancias para podernos hacer una idea de cómo vivían esos patricios. Aquí es la cocina. La casa nos hemos documentado, sabemos que era de un vendedor de lucernas, de lámparas de aceite, y este era su despacho. Ahí vemos lámparas rotas en el suelo y algunas en las estanterías. El taller lo tenía por detrás de la zona de vivienda. Y ahora nos vamos a asomar al triclining, a la zona de comedor, una de las zonas pues más nobles de la vivienda, pero podéis observar que el nivel de detalle y de calidad pues sirve para que todo el mundo pueda entender cómo eran esas estancias de esas ricas domus con las que contaba, pues en este caso, la Hispalis romana. Tenemos otros proyectos internacionales, como ya he comentado en la presentación, en la Acrópolis de Atenas. Tenemos recreado el Partenón, tenemos recreado distintos templos. Aquí vamos a entrar. Esta es la naos, en el Partenón, rendimos culto y traemos ofrendas a la diosa Atenea Partenos. Con la Atenea Partenos. Las columnas, de estilo dórico, están dispuestas como si fuera nuestra letra pi. Elena, por un lado se divide la puedas, sí, ves terminando porque son se crea un pasillo en torno al espacio. Perfecto, esto es otro ejemplo de la biblioteca de Celso, que es el icono de las ruinas romanas de Éfeso en Turquía. Voy a poner un ejemplo para que se vea lleno de vida, con los personajes, con el bibliotecario. ¿Has finalizado ya la cómo organizaba sus... Sí. Busca entonces las Metamorfosis de Ovidio. Creo recordar que no se encuentra en buen estado y deja esta en su lugar. Se dirige a nosotros ahora para que nos sintamos partícipes. Salve. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Y el Circo Máximo, si todos los que hayamos visitado Roma sabemos que lo que hoy tenemos del Circo Máximo es esta explanada llena de hierba, y el Circo Máximo pues era nada más y nada menos que esto que vamos a ver, con lo cual la capacidad de comunicar patrimonio, de comunicar historia es impresionante. Y como no me quiero extender porque no sé si me estoy pasando de los 10 minutos, lo vamos a dejar ahí y espero que haya servido para entender qué es lo que hacemos, que lo llevamos haciendo muchos años y que siempre ha sido con ese objetivo divulgativo, con ese objetivo de poder comunicar historia a todas las personas que visiten diferentes espacios, tengan o no tengan conocimientos previos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación de mostrar. Yo en realidad voy a mostrar un poco cómo recepcionan los visitantes de un museo todo el trabajo que hacen empresas como la que ha hablado ahora mismo Elena, ¿no? Daros cuenta que lo que yo voy a deciros ahora es
todo el patrimonio que se ha virtualizado en un museo que se inaugura en el 2000, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, bueno, pues entender que fue pionero también en ese sentido, puesto que ahora todo, y a ver, yo no soy experta, pero sí que hay expertos en la mesa que podrán hablarnos sobre todas las, pues entiendo las mejoras que han habido en este sentido, ¿no? No me pasa la diapositiva, ahora. Entre las funciones básicas de un museo, la definición estaría la conservación, la investigación y la divulgación, ¿no? Por lo tanto, la divulgación, en esta última función, en la divulgación, tendría mucho que ver el patrimonio virtual en el museo, ¿no? Ha dicho Elena que es un complemento para poder comprender mejor el patrimonio, pero yo creo que es un elemento importantísimo. Yo creo que es clave, como una herramienta clave para comprender a partir de los restos arqueológicos los diferentes aspectos de la cultura y la vida cotidiana de nuestros antepasados, el paisaje, el urbanismo, la vida cotidiana, la recreación de interiores, las costumbres funerarias, y todo eso lo observamos en el museo, ¿no? El que facilita la comprensión de conceptos históricos hace que los objetos que hay en el museo y que se disponen en el museo con pues una información muy escueta, que a lo mejor nos sirve sobre todo a los arqueólogos, que puede ser fíbula, en vez de poner imperdible o cosas así, ¿no? Esta virtualización del patrimonio hace que estos objetos arqueológicos realmente salgan de la vitrina y adquieran vida, ¿no? Yo creo que es fundamental y nosotros lo vemos a diario en el museo, no solamente a los habitantes, al público general, pero además yo creo que también podríamos poner en la mesa que a nivel educativo es importantísimo. No sabéis cómo capta la atención de unos estudiantes cuando de repente les pones audiovisuales, vídeos como los que acaba de poner Elena, ¿no? Y que en el MAR también tenemos, ¿no? Todo esto hace que a través de las imágenes y los sonidos que hemos visto también nos podamos transportar y viajar de una forma, pues yo creo que muy en primera persona, ¿no? A las diferentes épocas, en nuestro caso, que tiene el museo. En el MAR tenemos diferentes recursos en relación al tema que estamos hablando. Hay un ritual de cremación de un individuo destacado de la sociedad ibérica del siglo IV a.C. Quiero decir, antes de todo, que todos estos vídeos que se han hecho y audiovisuales que se han hecho, hay un gran trabajo detrás, como Elena también ha dicho, de una gran documentación y supervisión, en este caso de los técnicos del museo, ¿no? Cada uno de los técnicos del MAR que es responsable de una época, está Manuel Orcina como responsable director del MAR, como responsable de la sala de Íberos y la sala de cultura romana, Jorge Soler como responsable de la sala de prehistoria, Rafael Azuar, que en aquellos momentos cuando se inauguró el museo era el director del museo y es el responsable de la sala de Edad Media, y técnicos que han ayudado, pues como Juan López, José Luis Menéndez, Teresa Jiménez, todos ellos han llevado a cabo una gran documentación, puesto que son arqueólogos todos y de supervisión, que hace que estos audiovisuales no sean películas, ¿no? Sino que realmente corresponden y hay un estudio muy importante detrás que hace que la divulgación y el rigor científico vayan de la mano, ¿no? Yo creo que es la importancia que tiene en este sentido. En el audiovisual que tenemos en Íberos y que no has podido tener muestra de todos porque, bueno, pues porque hay un problema en cuanto a las simples pantallas y preferimos que vengáis a verlos también al museo si nos visitáis, que en Alicante se está muy bien. Elena, si te queda tiempo, te invito a que vengas a vernos al MAR. Hay una tumba en la Acrópolis de Cabezo Lucero que se expone en una vitrina, ¿no? Y entonces se ve perfectamente una recreación con actores que en aquellos momentos interpretaron cómo era justamente esa recreación del proceso funerario, ¿no? En el vestuario femenino, por ejemplo, se toma en cuenta la escultura de la época, la dama de Cabezo Lucero, la dama de Baza, en el armamento los propios del siglo IV, los ajuares son también los propios del siglo IV. En fin, quiero deciros con esto que todo esto y todos los que hay en el museo han llevado a cabo un gran trabajo. Yo creo que de todos los vídeos, sin desmerecer a ninguno, de la Sala de Cultura Romana,
quizás es el ejemplo mejor de reconstrucción virtual que hay en el museo. ¿Por qué? Porque reconstruye una ciudad que realmente tenemos en Alicante, que es la antigua ciudad romana de Alicante, que es Luquentum, ¿no? Y también una piscifactoría que hay en el Campello, en un yacimiento que se llama la Illeta del Vallès, ¿no? A través de 9 escenas, en 2 pantallas gigantes que hay en el museo, se puede hacer un viaje a la ciudad romana cuyo protagonista realmente es el propio visitante de la sala. Estas dos pantallas están en cada lado de la sala y tú como visitante vas por el centro, ¿no? Entonces es como que de repente estás en la muralla, estás fuera, vas con un barco, llegas a la ciudad amurallada, entras por la puerta oriental, puedes comprar en sus tiendas, en las tabernae, puedes bañarte en las termas de la muralla, también en las termas de Pontilio, accedes a su foro, a la villa rural y por último haces una visita a los viveros de peces que están emplazados en la Illeta del Vallès, ¿no? Yo creo que nuestro principal público, que es el educativo, ¿no? Son los escolares, pues a veces es muy complicado mostrarles o explicarles, pues no sé, os diría como por ejemplo las termas, ¿no? Gracias a este audiovisual se pueden ver perfectamente los elementos, el Frigilarium, el Calvarium, el Tepidarium. Es muy sencillo para ellos pues, ver cómo era el foro de Luquentum, además de que es algo muy interesante porque les acerca de una gran manera al patrimonio local que tienen, ¿no? Porque es muy importante conocer toda la historia, está claro, pero vamos a empezar por nuestro patrimonio, ¿no? Por el más cercano. Y todo este patrimonio virtual nos acerca de una forma muy importante a ese patrimonio porque no hay que olvidar que uno no puede cuidar o no sabe cuidar o no quiere cuidar algo que no conoce. Por lo tanto, todo este recurso didáctico permite que los estudiantes conozcan y vean en primera persona cómo era su legado, ¿no? Otra cosa interesante es que tú puedes visitar ese yacimiento. Este es Luquentum, es una ciudad que está se conserva el perímetro amurallado y se ha recreado, no toda, pero parte de esa ciudad. Y, por ejemplo, en estas pantallas se puede ver cómo es la entrada a Luquentum, que sean las murallas, y esta sería una imagen que aparece en el audiovisual, en el vídeo que tenemos en el museo. O, por ejemplo, lo que os decía de comprar en las termas, aquí tenéis cómo están las tabernae, con el cierre, la reconstrucción que se ha hecho, y aquí estáis viendo cómo se ve perfectamente cómo era esa terma en aquellos momentos, ¿no? Fijaros lo que significa para unos estudiantes acercarse a visitar el yacimiento de Luquentum y después venir al mar y poder ver todo ese yacimiento en viva. Con esto lo que hacemos es que para los estudiantes o para el público en general dejen de ser un montón de piedras alineadas, ¿no? A que de repente cobren vida y veas a los antepasados pasear por las calles, comprar en la tienda, oír los sonidos, y se ha cuidado, como os digo, el máximo detalle. Esto que tenéis aquí es la sala de arqueología de campo y en esta lo que hay es la evolución del medio ambiente en Alicante. Ya os digo que todo detrás hay un trabajo, por ejemplo, en este caso de Jorge Soler y Juan López Padillas, compañeros del museo, hicieron un gran trabajo de documentación para poder realizar estos vídeos. En este audiovisual se puede mostrar al visitante los aspectos topográficos más representativos de la provincia de Alicante, transformaciones que han provocado los cambios climáticos desde la glaciación hasta las modificaciones antrópicas por el hombre, ¿no? A lo largo del tiempo. Se ve perfectamente en la primera escena cómo aparecían especies de animales hoy extinguidas, que los estudiantes se sorprenden mucho, ¿no? Pues ven osos y no piensan que eso estaba aquí, ¿no? Luego cómo van cambiando desde los neandertales, cómo empieza el hombre a ser protagonista de las transformaciones, aparecen las aldeas, los campos de cultivos, los primeros animales domésticos, cómo hace 3.500 años aparece la intensificación agrícola, implantación de las vías romanas, es decir, a través de escenas se puede ver perfectamente lo que os decía de cómo van cambiando, ¿no? Esos aspectos topográficos, que me parece muy interesante para darlo a conocer. Veo que han pasado mis 10 minutos porque me lo he puesto, así que voy muy deprisa. Esto es lo que conseguimos con esta virtualización del patrimonio. Pues aquí tenéis un grupo de escolares. En el mar vienen niños desde educación infantil con 3 añitos hasta bachillerato
y todo esto hace una experiencia significativa, un aprendizaje significativo. Aquí están en la cueva porque tú desde una cueva estás viendo cómo va cambiando el paisaje, ¿no? Bueno, pues están disparando a los animales que ven. Todo esto permite interactuar con el visitante, desde los más pequeños hasta los más mayores. Bueno, pues aquí tenemos un proyecto que hacemos con personas con Alzheimer y que también tienen dificultades en la comprensión lectora, y todo eso posibilita que ellos lo vivencien de una forma más interesante, ¿no? Tenemos otro en la sala de arqueología urbana, en donde se ve la ciudad de Alicante, los cambios que han habido desde la edad de bronce hasta nuestra época, ¿no? Se ven diferentes escenas, cómo va cambiando Alicante. Aquí tenéis cómo las personas participan en este proyecto, y además ese vídeo nos permite también hacer proyectos para que la gente conozca lo que se muestra en el vídeo que tenemos. Y aquí tenéis, por ejemplo, una visita que tenemos con un proyecto que hacemos con mayores de 65, más 65, en el que después visitamos lo que hemos visto. Este es el último que os voy a mostrar, el último que hay, que es en la sala de arqueología subacuática, donde se ve la evolución de las distintas naves que han situado el Mediterráneo desde el Neolítico hasta nuestros días. Vamos, aquí se ven diferentes escenas. Aquí tenéis a los chicos cómo vienen y se suben a ese pecio romano. Los más mayores, como se les explica, y tenéis una pequeña imagen, bueno, aquí cómo están viajando. Hay este pecio se hunde, y bueno, ahí los niños les hacemos que se hundan con cómo veis las imágenes. Es decir, que todo esto es importantísimo, ¿no? Y dejo aquí las preguntas para que después las contestemos, ¿no? Yo hay algunas que ya he contestado, pero las dejo para después, para poder compartirlo con los compañeros. He ido un poquito deprisa, pero yo no sé si se ha mostrado un poco la idea. Espero que me escucháis y veáis bien la presentación. Yo, bueno, en primer lugar, quiero agradecer que se me haya invitado, sobre todo en un contexto con unos participantes tan versados en estos temas. Y mi experiencia es, bueno, bastante más mundana. Podemos decir que es la experiencia de un arqueólogo profesional, que intenta estar al día de las tecnologías para aplicarlas a su trabajo. Así que, más que en la difusión, yo suelo usar las nuevas tecnologías de 3D especialmente para la investigación. Creo que son unas herramientas esenciales para poder investigar nuestro patrimonio y también pues para que nuestro trabajo sea más rápido de ejecutar y más fructífero. Básicamente son estos 4 puntos en los que yo, a bote pronto, diría que usamos esta tecnología. En primer lugar, y lo que es fundamental es la captura de la geometría. Yo creo que ha supuesto una revolución para los arqueólogos el tema de la fotogrametría, ¿no? La fotogrametría reduce muchísimo el tiempo empleado en campo para lo que era el tedioso dibujo de las estructuras, que ahora lo hacemos pues, de una manera prácticamente instantánea, gracias a la fotogrametría tanto terrestre como el uso de los drones, que también nos ha supuesto un gran avance. Y es un mundo que se está desarrollando ahora plenamente y que en el futuro nos va a dar, yo creo que unas perspectivas pues, completamente nuevas. Quizás un segundo punto es la asociación del dato a la geometría, es unir las formas geométricas obtenidas de las estructuras arqueológicas, asociarlas a datos. Eso básicamente lo hacemos a través de los sistemas de información geográfica y de los BIM. Entonces, el potencial de estas dos herramientas es brutal. Yo creo que hoy día prácticamente no se puede hacer arqueología sin un sistema de información geográfica. De todo esto, de todo el proceso de investigación, al final lo que obtenemos son hipótesis virtuales, ¿no? Que es hacer esas reconstrucciones generalmente bien texturizadas para que tengan esa apariencia real, pero que evidentemente tienen que estar basadas en la autenticidad. Yo creo que es el principio clave que no podemos perder de vista. Las hipótesis virtuales las carga el diablo. Una buena hipótesis con una buena texturización puede parecer más real o muy real y mucho más de lo que realmente fue. Si no tenemos una base científica
que avale todos y cada uno de los puntos restituidos en esas hipótesis virtuales. Y quisiera también hacer hincapié en un cuarto punto, que es, digamos, un avance de la hipótesis virtual al gemelo digital. La creación de una réplica digital de un modelo real, por un lado nos sirve para la preservación de ese elemento en caso de pérdida, o también para comparar su conservación a lo largo del tiempo, pero también nos sirve para hacerlo funcionar. Es decir, cuando estudiamos un edificio como un anfiteatro, un acueducto, unas termas, no se trata solo de restituir cómo pudo ser su apariencia, sino poder aplicarle algoritmos de ingeniería para saber cómo funcionaba ese edificio. Y si la hipótesis es válida, es decir, a veces creamos constructos tridimensionales que después, cuando los ponen en funcionamiento, pues se caen. Y yo creo que el gemelo digital, yo creo que es el camino que vamos a seguir pues, en breve de una manera bastante más desarrollada. Ahora quisiera mostraros algunos de los ejemplos más significativos en los que he podido trabajar. Uno de ellos, yo creo que el más relevante, es el sistema de información del conjunto arqueológico de Carmona. Fue, creo, una experiencia pionera, empezó en el año 2005 y que planteaba la digitalización de todas las estructuras arqueológicas del yacimiento. Es decir, mediante escáner láser se documentaron pues, las 235 tumbas con cámara funeraria, lo que se completó pues, con un sistema de información geográfica que tenía su versión móvil y su versión de PC, destinada tanto a la gestión como a la propia investigación del sitio. También hicimos una pequeña experiencia con gafas para poder sumergirnos en alguna de las tumbas. Obviamente fue una experiencia modesta, también por los tiempos que corrían, ¿no? Era prácticamente el principio de este tipo de historia. El SICAC sigue vivo y de hecho es el fundamento para las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente. Una de ellas ha sido la prospección geofísica que hemos realizado en 13 zonas que no se conocían de la necrópolis y que han dado lugar pues, al hallazgo de muchas tumbas que actualmente quedan por excavar. El modelo de gestión es un modelo vivo y que nos permite no solo difundir la investigación, sino sobre todo ejecutarla y entenderla. Una de las experiencias primeras también que hicimos en materia de investigación fue el estudio de la tumba del elefante. Una tumba que tras el análisis arqueológico nosotros propusimos que era realmente un mitreo. Esta idea está teniendo cierta reticencia de algunos investigadores españoles, pero está siendo generalmente asumida en el extranjero porque lo que nosotros documentamos aquí ya se está viendo en otro sitio. Básicamente, en el proceso de investigación, aparte del análisis arqueológico de las estructuras, que nos permitió definir las diferentes fases que había en el edificio, este edificio tenía una particularidad y es una ventana con una inclinación específica que no se sabía en qué momento del día o del año permitía la entrada de los rayos de sol en la tumba. Hicimos un modelo tridimensional muy simple, o sea, aparte del tema arqueológico, que pudimos restituir cuál pudo ser la forma original de ese edificio en su primera fase, y después con el modelo tridimensional, muy básico, prácticamente de niños chicos, pero hicimos un estudio de soleamiento que nos permitió conocer que la cámara principal funcionaba prácticamente como un reloj solar y que permitía que los rayos del sol entraran en épocas determinadas del año y a una hora concreta a unos puntos específicos. Esos puntos tenían relación con el culto mitraico, eso ya es una cuestión que si quieren profundizar solo tienen que ir a la bibliografía, que es fácil de encontrar, pero ese elemento de investigación pues, nos permitió después comprobar en la realidad si eso era cierto, ¿no? Y bueno, el modelo virtual se comportaba como el modelo real, como no podía ser de otra manera.
La otra línea de investigación que nosotros, quizás es la principal que me ocupa, es el análisis de los anfiteatros. Fue el objeto, el anfiteatro de Carmona fue el objeto de mi tesis doctoral, y el problema que teníamos con los anfiteatros es que nos hacían falta una planimetría adecuada. Una planimetría que no se podía conseguir con los métodos tradicionales. En bibliografía existen multitud de planos de los diferentes anfiteatros con errores tremendos, ¿no? Errores incluso y diferencias de metros que hacen inviable un estudio geométrico y un análisis correcto del edificio. Aquí, gracias al escáner láser, pues, tuvimos una captura de la geometría perfecta que nos permitió hacer el análisis geométrico, ver cómo se trazó y ver también pues, los pequeños errores de replanteo que siempre ocurren en estos casos. Eso nos permitió pues, la restitución total, no tanto de cara a la difusión, sobre todo a intentar conocer cuál era el funcionamiento del edificio y bueno, dar una imagen también muy distinta de la que tenemos de los anfiteatros. No era una especie de plaza de toros, sino más bien como un escenario en el que se transcurren diferentes espectáculos. El otro ha sido el anfiteatro de Itálica, una de las joyas de la corona, a la que muy poca gente se ha atrevido a meterle mano, por la sencilla razón de que no teníamos planos suficientemente buenos como para empezar a hacer su estudio. Mediante un vuelo dron, pues obtuvimos una ortofoto de gran precisión y resolución y un modelo digital del terreno que al final nos ha permitido pues, dibujar la planta y hacer un análisis geométrico del edificio. Cómo se pudo trazar, cuáles eran los focos de origen, en fin. Realmente la verdad es que gracias a esa captura precisa de la geometría hemos podido analizar en profundidad este anfiteatro y conocer una cosa que nos resultó sorprendente, que es una serie de errores gravísimos en el replanteo del edificio que cambiaron mucho lo que era el proyecto con la ejecución final. Quiero también traer aquí otro de los primeros proyectos que hicimos, donde integramos el SIG con los modelos digitales del terreno, la virtualización, la geofísica, en el yacimiento romano de Cartella, en el que hemos estudiado dos de esos edificios de espectáculo. El teatro, por un lado, que acompañamos con la geofísica, lo que nos permitió su restitución, y podíamos llegar pues, a su análisis geométrico y a su restitución virtual. Y lo mismo pues, con el circo, que aplicamos prácticamente la misma metodología. Excavamos en unos sectores donde localizamos la espina y su meta, la meta secunda, que se documentó mediante fotogrametría y bueno, nos permite sacar un mapa de los edificios de espectáculos de la ciudad de Cartella. Lo mismo, la misma metodología aplicamos en Osuna y podemos decir, pues para finalizar, que los SIG, los modelos digitales del terreno y todas estas herramientas hoy día son absolutamente imprescindibles para la investigación arqueológica que nosotros llevamos a cabo. Muchas gracias. Con esto termino. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Bien, vamos a dividir la presentación en dos partes. Una en la que vamos a presentar las líneas de transferencia principal que estamos haciendo y la segunda parte que la hará mi compañero sobre la formación. Bien, por presentarnos, Patrimonio Virtual somos un grupo de investigación y transferencia dentro de la Universidad de Alicante. Investigamos, ligados a fundamentalmente a la arqueología, para transferir, nos comportamos en una cierta forma como una empresa en la transferencia con proyectos que hemos desarrollado pues, en distintas partes de Europa y de América. Bien, la idea central es ir más allá de la investigación en esta vertiente. Nosotros, lógicamente, hacemos el recorrido tradicional de la comunicación y de la creación científica, pero el objetivo es llegar a la divulgación también, algo que en la tradición española no está tan desarrollado. En una sociedad que tendemos
que sea del conocimiento, la divulgación es fundamental para democratizar este conocimiento que, al menos desde las universidades y centros de investigación, estamos generando. Y eso es fundamental porque, al fin y al cabo, son los principales financiadores. Bien, este va a ser un poco el esquema que nos va a guiar. Nosotros, partiendo de los restos arqueológicos, aunque también monumentales en otros casos, hacemos los modelados, hacemos la fotogrametría y el modelado, y luego se virtualizan, dando hasta ahora 4 principales salidas, que es la realidad aumentada, la realidad virtual, la impresión 3D, que está dando enormes resultados, y la gamificación, que la estamos incorporando actualmente. Como ha dicho nuestro compañero anterior, la fotogrametría digital es fundamental, ha revolucionado el ámbito de la documentación arqueológica, tanto en tierra como con dron, como aquí tenemos algunos proyectos que hemos desarrollado en América, como en el ámbito subacuático, que es aún más revolucionario porque ahorra unos costes enormes y permite unos grados de fiabilidad y de precisión nunca alcanzados. Bien, cuando pasamos al modelado 3D, pues lógicamente lo que hacemos es, a partir de restos originales, los modelamos, los texturizamos y les damos un comportamiento real, y podríamos decir también físico, ya sean objetos como en yacimientos. Aquí tenemos pues un yacimiento ibérico muy deteriorado que, para su divulgación, pues ha sido destruido y ha sido texturizado. Otro caso en Italia, en el que los restos están muy deteriorados, pero después de su modelado pues ha permitido generar un recurso que luego se lleva a realidad aumentada, en este caso, sobre esta villa en el centro de Italia. O este caso muy reciente, un molino del siglo XIX que desgraciadamente ha quedado totalmente derruido. Se ha hecho un trabajo de restauración de lo que se podía, para, en este caso, de carácter etnológico, y las virtualizaciones sirven para comprender el funcionamiento de los restos escasos que quedaban, para comprender el funcionamiento, en este caso, del molino, en una serie de paneles, para hacer las reconstrucciones geográficas, teniendo en cuenta que este paisaje que vemos aquí, aunque parezca mentira, está al lado de Benidorm, ahora está lleno de rascacielos, y esto sirve para que el público entienda dónde nos encontramos. Y bueno, esta es la reconstrucción y recreación virtual de este molino, que desgraciadamente solo existe ya como recurso turístico y como recurso cultural. Todo esto no lo podemos llevar a la realidad aumentada. Los recursos de realidad aumentada son ya bastante económicos y funcionan muy bien. Aquí tenemos el caso de la Domus del Palmeral, que vemos los restos de muros, pero en la pantalla, en este caso del iPad, pero hay un marcador que te lo puedes bajar la aplicación para el móvil o para cualquier tipo de dispositivo, en este caso de una villa, como vemos, muy útil, es una audioguía de realidad aumentada, o llevarlo a realidad virtual con gafa, súper útil en el ámbito de la educación con los niños. Los hemos probado en una investigación muy, muy bonita que hemos hecho en institutos y en colegios, ya han funcionado muy bien. Y de los restos, que a veces es difícil de interpretar si no somos arqueólogos, pues es mucho más fácil e intuitivo interpretar que estos son unas casas ibéricas con sus espacios internos, etcétera. O estas termas romanas que han sido reconstruidas, recreadas en el estado final, y en este caso con un cortometraje interactivo en el que tenemos los distintos espacios absolutamente recreados con personajes, en este caso digitales, que interactúan con el público a través de las gafas de realidad virtual, al modelo algo parecido a lo que podemos ver en la Domus Aurea de Roma. La impresión 3D, mínimamente, bueno, destacar que es un recurso interesantísimo, en el que algunos museos locales están pidiendo réplicas de las piezas que están en los grandes museos internacionales, en el Louvre, en el Museo Arqueológico Nacional, con resultados, pues, podríamos decir que exactos, con un postproceso que les da, no pesan porque son de material sintético, pero el aspecto es exactamente igual porque a través de la fotogrametría se obtienen
gemelos absolutos. Y finalmente la gamificación, que es un ámbito que sobre todo entre un público más joven está teniendo gran éxito, recursos educativos gamificados que a través de captura de movimientos, personajes interactivos, nos permiten desarrollar proyectos de escape room. Le paso la palabra a mi compañero para que desarrolle la parte de la formación. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bien, tal como ha comentado mi compañero, dentro del grupo de patrimonio virtual, una de las ramas es la de la formación, que se alimenta o retroalimenta directamente de los distintos proyectos que han podido ver ahora mismo. Tanto es así que se traduce... Bueno, un momentillo. Esto... Tanto es así que esto se traduce en la creación en 2011-2012 de un primer curso de especialización en virtualización del patrimonio que se oferta en modalidad presencial en la Universidad de Alicante y que en la edición posterior, 2012-2013, viendo la potencialidad de estas herramientas y la necesidad de formar a profesionales, tanto en la documentación como en la puesta a valor del patrimonio, lo ofertamos online con una gran receptividad por parte de alumnos tanto de España como de Latinoamérica. Estas herramientas vemos que no solo se pueden aplicar a la puesta en valor y del patrimonio, sino que también en otros ámbitos como la restauración, creando así la primera edición del curso de especialización en restauración virtual allá en 2014-2015. Todo esto unido acaba cristalizando en 2016-2017 con la creación del primer máster en patrimonio virtual que se oferta de forma online desde la Universidad de Alicante desde entonces. Digamos que la estructura de este plan de estudios propios tiene como base un módulo básico de fundamentos donde el alumnado adquiere los conocimientos o los rudimentos más básicos para manejar las herramientas que veremos a continuación en los módulos avanzados tanto de virtualización del patrimonio como en restauración virtual. Una vez adquirido estos conocimientos, el alumno o alumna escoge un caso práctico y lo aplica dentro de su trabajo final de máster para poder aplicar esas tecnologías que ha visto a lo largo del plan de estudios. Además, la flexibilidad de este plan de estudios propios que se ha diseñado permite cursar de forma independiente cada uno de estos módulos accediendo a distintas titulaciones como el experto en virtualización del patrimonio o los especialistas en virtualización del patrimonio y restauración virtual. Dentro del programa docente se divide en 4 grandes bloques y el primero de ellos tiene como base una primera asignatura que se enfoca en los protocolos de virtualización del patrimonio, es decir, el alumnado tiene que tener claro desde el principio que es imprescindible manejar herramientas que muestren la trazabilidad científica del proyecto de virtualización y esto debería de acompañar siempre a cualquier proyecto de virtualización del patrimonio. Además, dentro de este bloque, el alumnado aprende a manejar las herramientas y estrategias digitales de documentación del patrimonio como son el láser escala 3D, la fotogrametría digital, el GPS diferencial para la realización de modelos digitales del terreno. El siguiente bloque coge toda esta información y tratamos de exprimirla del mayor modo posible, ya sea a través de recursos 2D, como para la confección de planimetrías, ortoimágenes, secciones o el modelado 3D, con la aplicación de texturizados y renderizado fotorrealistas, siempre a través del software libre, en este caso Blender. El objetivo final puede ser bien la obtención de estos modelos tridimensionales o modelos o imágenes 2D para panelado a través del uso, por ejemplo, de matte painting. Javier, cuando puedas. Y vas terminando. Gracias. Vale. Bien, este tercer bloque trata un poco de obtener los productos a través de realidad aumentada, realidad virtual, bien con el uso de captura de movimiento o botones de juego. Y finalmente, el último de los bloques trata un poco de ofertar también o
ver a través de asignaturas la edición de vídeo, videomapping o impresión 3D. Como he dicho, es un curso online que se mueve en plataformas totalmente online, una aula virtual de la Universidad de Alicante, pero también dispone de una docencia presencial totalmente opcional a través de talleres prácticos en la propia universidad o un congreso final de máster. Bueno, los proyectos realizados por el alumnado pues, bueno, abarca absolutamente todos los campos, desde la restauración virtual hasta la puesta en valor del patrimonio. Y bueno, termino un poquito con esto, aunque bueno, llevamos ya 9 años en el campo de la docencia y este año empezamos nuestra 6ª edición dentro del máster en patrimonio virtual. Y con esto termino. Manel, te paso ya la palabra. Vale, ¿me escucháis? Sí, perfecto. ¿Me escucháis bien, no? Perfecto. Oye, pues muchas gracias por la invitación y ciertamente yo voy a hablar desde una perspectiva distinta a la que han hablado nuestros compañeros anteriormente, ¿no? Voy a hablar más desde el ámbito del uso del mundo virtual como instrumento de comunicación del patrimonio. Para la presentación voy a seguir un poco las preguntas que nos plantearon los organizadores de la mesa redonda como hilo argumental para desarrollar y plantear una serie de ideas que creo que son interesantes para discutir. La primera pregunta es, ¿lo virtual es interpretación del patrimonio o son solo hipótesis científicas? Para mí está claro que lo virtual es un punto de encuentro extraordinario entre el mundo de la interpretación y el mundo de la investigación. Dijéramos que es un lugar donde ambos mundos se dan cita. Mi primera experiencia en ese ámbito fue en el año 96, es decir, hace 25 años. Estaba gestionando en esos momentos un programa europeo que se llamaba Urbanitas entre las universidades de Roma, de Braga en Portugal y la Universidad de Barcelona sobre temas de puesta en valor del patrimonio y allí pude visitar la experiencia que se estaba llevando a cabo en Olimpia de realidad aumentada. Fue el momento en el que descubrí el universo de la realidad aumentada y las posibilidades que le vi a esa herramienta fueron extraordinarias. Aunque en ese momento la realidad aumentada era algo casi de ciencia ficción. Recuerdo que para poder visualizar un templo en Olimpia necesitabas llevar una mochila con un ordenador, un casco que llevaba una cámara, GPS, un visor. Es decir, el aparataje que necesitabas para eso era de una complejidad extraordinaria y el resultado gráfico era apenas unas líneas dibujadas sobre las columnas que te permitían intuir lo que era un templo. Claro, fijaos en estos 25 años la evolución que hemos tenido. Yo hace apenas unos meses estaba en Tarragona escaneando con un escáner 3D una de las escaleras del circo romano de Tarragona y en una mañana tenías escaneada una torre entera, ¿no? Es decir, la evolución tecnológica ha sido extraordinaria y nos permite hoy en día utilizar estos instrumentos de manera habitual en el ámbito de la divulgación y de la difusión. Para mí, la pregunta esta, ¿no? Si es interpretación o son solo hipótesis científicas, para mí, en el ámbito de la arqueología, la interpretación se da en diferentes niveles. Yo cuando trabajaba en lo que eran las excavaciones como arqueólogo estrictamente, lo que más hacía era interpretar. Estábamos interpretando continuamente los restos que teníamos. Luego es cierto que hay otro nivel de interpretación que es la interpretación que haces para comunicar, para transmitir ideas. Pero esos dos ámbitos son fundamentales y en los dos hay que saber trabajar. Y actualmente, por ejemplo, el mundo virtual lo estamos utilizando nosotros en el diseño museográfico. Ahora mismo estamos haciendo el proyecto para el nuevo Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y ¿se escucha abajo? Eso comentan, Manel. No sé si puedes subir un poquito el volumen tuyo. ¿Así se escucha mejor? Mejor, perfecto. Sí, vale, pues sigo sin... Es que a mí me va mejor escuchar con los cascos, pero a veces se escucha bajo. Bueno, os decía que ahora mismo estamos utilizando también la tecnología de la realidad virtual para la proyección de museos, ¿no? Para proyectar museos. En este momento estamos haciendo el proyecto
museográfico del nuevo Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, y la virtualización es un instrumento básico ahora mismo para proyectar, para compartir con el equipo del museo la escenificación de cada uno de los espacios, ¿no? Y todo eso, ¿por qué es posible también? Pues porque hoy en día los medios y los instrumentos que tenemos para eso nos permiten ser muy eficaces, pues tanto a la hora de hacer modelos 3D de cada una de las piezas que va en el museo, lo cual te permite tener el modelo 3D completo del museo como de los espacios, ¿no? Y pues mira, nos pasamos una mañana cambiando mosaicos de lado en una sala hasta ver dónde encaja bien la pieza esa, ¿no? A la pregunta segunda, ¿no?, que era si conocemos ejemplos de buenas prácticas en ambos casos, pues mis compañeros han mostrado ejemplos buenísimos de eso. A mí, desde el punto de vista de la interpretación, del uso de la realidad virtual aplicada a la interpretación del patrimonio, hay 3 casos, por ejemplo, que son muy interesantes. Por un lado, me encanta cómo la realidad aumentada te permite ver el Ara Pacis de Roma con unos ojos completamente distintos. La realidad virtual hoy en día nos permite que ofrezcamos una imagen del mundo clásico mucho más cercana a la realidad del mundo clásico que no a la visión que tenemos nosotros, que es una visión decimonónica. Estamos acostumbrados a ver el mundo clásico en blanco, en ese blanco impoluto del mármol que nos ha llegado, y la gente lo que olvida es que todos los edificios, estatuas, estaban llenas de color. Gracias a la realidad aumentada, hay un proyecto en el Ara Pacis de Roma, que era el Ara tal como era, ¿no?, que te explica cómo era el Ara Pacis. Ves que aquello era un mundo que estaba lleno de color, ¿no? Seguramente un mundo más oriental de la imagen que tenemos nosotros. Sin ser realidad virtual estrictamente, pero teniendo de virtual lo que tiene el uso de diferentes capas de realidad, a mí un proyecto que me parece extraordinario es el del videomapping que hay ahora mismo en Sant Climent de Taüll. Creo que es uno de los objetos patrimoniales más interesantes que podemos ver hoy en día en España, porque, como os digo allí, lo que has hecho es crear el modelo virtual de la pintura que había en Taüll y la puedes proyectar sobre el espacio original donde estaba esa pintura. Y el resultado es extraordinario, es impresionante. Y después, la utilidad que tiene desde el punto de vista de la conservación y de mostrar lugares que son inaccesibles hoy en día para la gente. Antes se hablaba, ¿no?, de las réplicas virtuales, ¿no? Y pues hace poco estábamos colaborando en un proyecto en el Museo Arqueológico y de Prehistoria de Cantabria, para mostrar la cueva de la Garma, una restitución de la cueva de la Garma en Cantabria, ¿no? Una cueva que no es visitable, que no se puede visitar, y que la única manera hoy en día, pues, de poderla ver es gracias a un modelo virtual. La siguiente pregunta es: ¿a quién se destinan fundamentalmente estas ofertas de realidad virtual? ¿Y quién las usa? A ver, lo que está claro es que el mundo de la realidad virtual tiene mucho que ver con la generación, con las jóvenes generaciones, jóvenes o quizá ya no tan jóvenes, pero lo que sí que es cierto es que quien mejor entiende, mejor está utilizando estos instrumentos son las generaciones que habitualmente, por ejemplo, ya están haciendo juegos con el uso de realidad aumentada y de realidad virtual. Está claro que hay una brecha digital en nuestro mundo sobre esto. También es cierto que en algunas experiencias que yo he trabajado, cuando a la gente mayor le enseñas a utilizar estos instrumentos, también los sabe disfrutar y también le gusta. Pero lo que es cierto es que hay, y todos lo habréis experimentado, personas que a los 10 minutos de estar con un casco de realidad virtual están completamente mareados, ¿no?, porque no están habituados al uso de este tipo de dispositivos, ¿no?, como sí lo están otros. Y lo cierto es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en la nueva réplica de la cueva de Lascaux 4, tienen una sala que es el de la cueva virtual, y es el paraíso de los niños. Es decir, de hecho, en esa sala es prácticamente imposible conseguir un espacio para poderla ver, porque está siempre la gente más joven allí utilizando ese modelo. Respecto a la pregunta de quién y cómo se construye el relato que subyace en estas reconstrucciones, pues para mí el relato se construye de manera, o debería construirse,
a la par entre los investigadores y los comunicadores. ¿Por qué? Porque muchas veces apelamos al rigor de la investigación y para mí el rigor de la investigación es fundamental. Es decir, sin un rigor de investigación seguramente es que ni siquiera tienes elementos que puedas explicar singulares. Es decir, la investigación lo que te da es singularidad y te da argumentos para poder explicar cosas. Pero se hace mucha incidencia en eso y en cambio no se incide en lo que para mí también es fundamental, que es el rigor de la comunicación. Y el rigor de la comunicación implica el ser capaces de generar relatos que sean interesantes. Muchas veces, por desgracia, en muchos museos arqueológicos hemos visto que, habiendo un rigor científico maravilloso clasificando cerámicas, había un pésimo rigor comunicativo porque ¿de qué me sirve que me digas... Uy, ya me han pasado mis 10 minutos. ¿De qué me sirve que me digas la clasificación que tienen cerámicas si no me cuentes nada sobre cómo se utilizaban, para qué las utilizaban, etcétera, ¿no? Respecto a la pregunta de si se ha incrementado el uso de estas herramientas durante el confinamiento de la COVID, yo creo que sobre todo sí que se han incrementado y antes Elena lo explicaba. Lo que sí que es cierto es que este año ha servido para que muchos tomaran conciencia de la necesidad de equiparse a nivel de instrumentos digitales en sus museos y en sus equipamientos. Porque hay un mundo, un público que está en el mundo entero que puede acceder a través de Internet, a través de aplicaciones y demás, a conocer nuestros lugares. Y finalmente, ¿qué posibilidades ofrece y hacia dónde va el futuro? Pues yo creo que el futuro, sobre todo, la diversidad del aparataje tecnológico que tenemos ahora, el hecho de que se han abaratado mucho los costes para utilizar medios tecnológicos y el hecho de que cada vez más el público general tenga ya una educación base muy importante de uso de dispositivos móviles y demás, hace que podamos plantearnos algo que antes era muy complejo, y es que en un mismo espacio podamos diversificar el relato y ofrecer relatos a públicos muy precisos y muy diversos. Es decir, en un mismo espacio museográfico podremos explicar muchas historias distintas utilizando dispositivos tecnológicos digitales móviles. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Un placer estar aquí y bueno, pues yo la verdad es que fundé Digivisión hace 32 años. Ahora Digivisión es un nombre como muy fácil de decidir, ¿no? Muy común, pero hace 32 años os garantizo que Digivisión no era un nombre muy habitual, que no había nada digital. Entonces, durante todo este tiempo he hecho muchas charlas parecidas a las que vosotros habéis venido haciendo, explicando pues, cómo digitalizar, cómo texturizar, cómo integrar. Estuvimos con el Instituto Cartográfico de Cataluña haciendo fotogrametría hace 30 años, al principio, cuando ellos comenzaban, levantando modelos de elevación del terreno. En fin, el primer escáner de puntos de barco nos aterrizó a nosotros, lo probamos en el yacimiento de La Llosa, para ver hasta dónde podía llegar y hicimos un informe a barco. O sea, es decir, que tenemos una experiencia muy importante en todo este tema, pero no es porque nos hayamos dedicado a la arqueología ni a la historia. Nosotros venimos del sector industrial, es nuestra principal fuente de financiación o de trabajo, de facturación, es el sector industrial, trabajar para grandes empresas, haciendo virtualización, enseñando cómo funciona un motor de un avión o cómo funciona un medicamento, este tipo de cosas, y trabajamos mucho también con centros de investigación. Yo no voy a presentar vídeos porque es que no cabrían. Nosotros en Digivisión tenemos una división que hace reconstrucción histórica por accidente, porque hace 27 años nosotros abordamos el proyecto de reconstruir una ciudad antigua por completo, virtualizarla por completa. Fue la primera ciudad del mundo en ser completamente virtualizada, que fue Tarragona, gracias a un patrocinio o un apoyo del Museo Nacional Arqueológico y de la Autoridad Portuaria de Tarragona, que luego se sumó Puertos del Estado. Entonces, a partir de ahí, pues nos ha caído muchísimo trabajo, muchísimos proyectos, y yo lo que quisiera aprovechar hoy, mis 10 minutos, es para reclamar que cambiemos el chip en la forma de funcionar. Toda mi sensación, o sea, nosotros los proyectos más importantes, ahora de repente, digamos que hay un descubrimiento con ingeniería romana, y hay una sorpresa que ha pasado con ingeniería romana, ¿no? De por qué tiene tanto impacto, se trae tanta audiencia y se logra tantos éxitos.
Pero para nosotros esto no es nuevo. Nosotros venimos trabajando en documental y en proyectos de alto calado, en temas de ciencia, en temas de fotónica, en temas del cáncer, en temas de trabajando con Smithsonian, National Geographic y muchas televisiones extranjeras y muchas instituciones extranjeras. El 90% de nuestro trabajo es fuera de España, porque aquí pues no hemos sido profetas en nuestra tierra, es decir, siempre hemos estado intentando decir que hay que ser ambiciosos con los proyectos, y la sensación general que yo siempre he tenido es la del gallinero de mi abuela, que llegabas allí, tirabas las migas y todo eran peleas de gallinas para recogerlas, ¿no? Es decir, que yo lo que vivo es mucha guerra de especialistas, muchas peleas por las hipótesis, mucha pelea por el dinero público para llevarlo a mi proyecto, mucho secretismo sobre lo que hago, muy poca colaboración y cero ambición en cómo montar proyectos que realmente sumen y traigan turistas, que traigan visualización, que demuestren que el patrimonio histórico que tenemos y el patrimonio que tenemos es capaz es un motor verdaderamente económico y no es algo que constantemente hay que sostener y que constantemente genera un gasto y que hacer un mantenimiento y se ve siempre como una cosa de la que hay que ponerle dinero porque es deficitaria. Estamos completamente equivocados en esto. O sea, nosotros estamos trabajando en proyectos en Reino Unido, estamos trabajando en proyectos en Estados Unidos y todo el concepto es completamente distinto. Hay que lograr el éxito, hay que lograr la audiencia y hay un plan económico de retorno al final de todo eso. Y aquí está completamente olvidado. Y es algo que lo podéis ver en el cine. Si yo os pregunto 10 películas de éxito europeas, no sé si alguno vais a ser capaces de decirme. ¿Vale? Si os pregunto 10 películas de éxito americanas, seguro que sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el productor europeo está preocupado de la subvención. El éxito de hacer una producción no está en la audiencia, sino en armar la producción y tener habilidad en sacar el dinero público. Sin embargo, en Estados Unidos, como no hay manera de sacar dinero público por ningún sitio, la manera de que tú trabajes es lograr audiencia y lograr impacto. Entonces, claro, yo pues reclamo un poco este tipo de cuestiones. Es decir, ahora parece que por fin todos nos acordamos, ahora tenemos una necesidad enorme y estamos todos asfixiados y todos agobiados con los proyectos europeos. Pero nadie tiene un proyecto europeo preparado, todo el mundo lo está montando como puede. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún plan maestro en ningún sitio. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de Tarragona, que la tenemos extendida a muchísimos sitios, pero lo de Tarragona es tremendo. O sea, en Tarragona están todas las entidades completamente peleadas. Nadie une nada, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí, bueno, es increíble que de repente te encuentres con un proyecto de reconstrucción en donde tú ya tienes unos modelos que tienes trabajado hace años, o que los tiene el otro, o que de repente estás en un proyecto que es criticado por no sé quién y de repente lo tienes que parar y tal, ¿no? Hoy he visto, por ejemplo, el anfiteatro de Itálica por aquí, proyectos que se están trabajando sobre él, y el anfiteatro de Itálica, nosotros cuando miramos modelos no encontramos con quién colaborar, los tuvimos que reconstruir. Hemos tenido muchos casos de éxito, de apoyo en muchos sitios, pero por ejemplo con Junta de Andalucía ha sido imposible, no nos hemos entendido con nadie. Entonces, bueno, a ver, lo que va a pasar en los museos, lo que va a pasar en las ciudades que se van a convertir en museos vivos, la aplicación de la tecnología, creo que ya a estas alturas todos sabemos hacia dónde vamos, ¿vale? Llegará Magic Leap y la gente no se va a marear, vamos a tener unas gafas siempre puestas o unas lentillas que nos van a permitir recoger las llamadas y que vamos a recibir invitaciones de ver el pasado en muchos sitios del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse y ser capaces de montar proyectos potentes, ambiciosos, que tengan capacidad de llegar y mover el motor económico y poder montar un tejido industrial potente, bien enhebrado, que todos colaboremos en proyectos de dimensión. Porque si no, al final cada uno está haciendo lo suyo. O sea, ¿qué sentido tiene que un país tan pobre como nosotros, donde dedicamos tan poco dinero a todo esto, estemos 8 reconstruyendo el mismo anfiteatro? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo, que nació mi empresa en Reus, no haya emitido ni una factura a mi ayuntamiento en 32 años? Cuando me llaman de Houston a ver cómo montar un museo. Entonces yo os hago un poquito esta reflexión, ¿no?
ahora mismo nosotros tenemos 8 o 9 proyectos documentales de alto nivel relacionados con todo lo que es patrimonio histórico, reconstrucción histórica y tal, y el 80% de los proyectos los tenemos fuera. Entonces, bueno, no sé, nos cuesta entendernos aquí, nos cuesta trabajar aquí, ¿no? Porque la filosofía es completamente distinta a la que se está trabajando fuera. Y ya está. A partir de ahí yo estoy a vuestra disposición pues, para explicaros las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. A nosotros se nos llamó del I2CAT hace algún tiempo para un proyecto de aplicación de realidad aumentada en Ampurias y dijimos, se gastaron ahí casi 1 millón de euros de Comunidad Europea, dijimos que eso iba al fracaso, que la tecnología no estaba preparada, que eso todavía no se podía hacer. No se nos hizo caso y el proyecto acabó en fiasco, ¿no? Entonces, bueno, yo reclamo un poco esta inteligencia en cómo invertir las cosas y cómo hacer. Francisco Javier, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que habéis planteado, esto que vosotros estáis haciendo en la Universidad de Alicante, perdón, de Valencia, ¿verdad? Alicante, perdón. La Universidad de Alicante me parece apasionante. Es una vieja idea que en Tarragona yo siempre he comentado, pero que es imposible porque todo el mundo está peleado en Tarragona. Y me parece loable que estéis ahí. Pero fíjate una cosa, necesitáis el paso más allá. Necesitáis el paso para contar cómo le puedes ofrecer el proyecto a un pueblo, a una ciudad o a un territorio para que monetice de verdad. ¿Vale? Para que esos modelos virtuales no se queden solo en la aplicación de ese museo o en una aplicación móvil que resulta que tú te vienes, por ejemplo, a una provincia y tienes que esa aplicación móvil, el usuario, el turista, se tiene que descargar 18, con 1000 problemas distintos cada aplicación, con interfaces distintos, con formatos distintos. Llegas a un territorio y tienes un montón de museos y cada uno tiene su discurso museístico. No están unidos, no hay trabajo en red. Claro, cuando yo llego con Ingeniería Romana y me voy a toda la zona de Arles, Nimes, Orange y toda esta zona, bueno, es una maravilla, ¿me entiendes? Compartir los proyectos, ponte en contacto con esto nos sirve a nosotros, lo tienen todo perfectamente enhebrado. Francia está a 1000 pasos por delante de nosotros. Entonces, yo lo que me lamento es que yo tenga muchísimo más peso de trabajo y de facturación en Francia que en mi país, que es donde van a vivir mis hijos y donde tengo mi familia y donde quiero, no sé, o sea, entonces esto sí que os reclamo a todos que tengáis esta visión, ¿no? De que hasta ahora sí que es cierto que cuando hay muy poco presupuesto la tendencia es a ver cómo me guardo yo el presupuesto, ¿no? A ver cómo lo araño, cómo me lo llevo a mi territorio y cómo tal. Pero si no hacemos un esfuerzo, en hacer grandes Antonio, cosas... ¿cuándo puedes ir terminando? Sí, ya estoy. Si no somos ambiciosos, no vamos a lograr encandilar al gran público. Nos vamos a quedar en trabajos que solo llegan al profesional y charlas encerrado entre nosotros y al final pues hay que demostrar pues, un poco lo que ha pasado en Ingeniería Romana. Ingeniería Romana, misma audiencia que el estreno de Spider-Man 3 en la Antena 3, en la 2. Ahí os dejo la reflexión. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, terminamos aquí ya lo que es ya bueno, lo que eran las ponencias que se habían planteado y a partir de estos momentos ya abrimos bueno, pues el debate y la reflexión. Julio, si quieres ir pasando, yo no sé, pasamos directamente a las preguntas, vamos a las preguntas que han formalizado desde el chat. Y luego ya si queréis, bueno, pues las vais contestando, que creo que es lo más interesante, ¿no? Yolanda, en principio había preguntas para Elena, pero al final, como se nos ha echado el tiempo encima y ella se tenía que ir a las 11, yo creo que Elena ya se ha ido. Así que la pregunta que ella tenía, vamos, era además muy específica, así que creo que no la pueden responder los demás. Sí he recogido otra pregunta que se la lanzaba José Luis Ibarra a Gemma Sala, que era ¿qué duración temporal tienen estos medios antes de que queden obsoletos? Tanto en información, dice, porque la arqueología siempre aporta datos novedosos, como en lo visual, puesto que los medios de reconstrucción virtual mejoran cada poco tiempo. Comenta que dice que, por ejemplo, algunas reconstrucciones virtuales del mar se nota un poco antiguas. Que, bueno, ahí te lanzo la pregunta, Gemma, si quieres responder. Bueno, realmente yo creo que será más
que la tiene que responder a lo mejor más Jaime o Francisco Javier o la gente que se dedica a esto. Yo lo que sé es que está en los medios, lo que se hizo, la infografía que se hizo en aquel momento es del 2020. Bueno, en el 2020 se inaugura, con lo cual esto se empieza a gestar en el 2018-19, porque la inauguración del Marc es en el 2020, con lo cual esa infografía se haría bastante tiempo antes. No sé, los expertos 2000, no, cómo lo ven, 2020. porque además, perdona. Has dicho 2020, no es 2020, es 2000, ¿no? Ay, perdona, en el 2000, ay, cómo estoy. Se hizo en el 2000, exactamente. Y lo que quiero decir es que en el 2000 se inaugura, con lo cual todo esto empieza a concebirse, entiendo que bastante tiempo antes, con lo cual 2018-2019. No sé vosotros que entendéis más, los que estáis en la mesa más expertos en esto, ¿cómo lo veis? Yo sí que es verdad que viendo ahora lo que mostraba Elena y otros ejemplos de otros museos, a ver, tiene 21 años. Entiendo que esta cosa de la... Bueno, Jaime, tú puedes a lo mejor dar más luz a este... Sí, no, yo en realidad envejece muy rápido, la verdad, porque las herramientas y los medios van avanzando muy rápido. El mar no ha envejecido más rápido que otros. Es verdad que tendría que dar un salto, los vídeos funcionan, la museografía funciona muy bien, aunque tenga ya 20 años. Y voy a hacer aquí una pequeña crítica. Y le ha venido muy bien al mar la inauguración del Museo Arqueológico Nacional, porque lo acaban de inaugurar hace 4 años y ni tiene recursos tecnológicos, ni tiene 5 museografías distintas, sino 6, con lo cual hay museos que son anteriores que funcionan mejor que los que acaban de inaugurar. Lo del MAN, lo del Museo Arqueológico Nacional, ha sido una decepción enorme. Entonces, en términos generales, da igual, cualquier museo, este tipo de recursos aguantan lo que aguantan, 4 o 5 años, tienes que renovarlos, igual no, tienes que readaptarlos, pero no es tan caro. Ahora empieza a abaratarse de forma escandalosa. La realidad virtual con gafa, una gafa ya te cuesta solo pues 250, 300 euros y puedes, por lo tanto, montar una sala de 20, 25 personas relativamente barato. Es decir, que bueno, tienes que asumir que esto va a envejecer más o menos rápido, pero el museo siempre está en actuación, o sea que no sé qué opináis los demás. Yo creo que es inevitable la apuesta tecnológica, claramente, en los museos. Y sobre todo es la necesidad de mentalizarse de que tienes que estar invirtiendo continuamente. Esa es la cuestión. Es decir, el problema es que en el mundo de los museos, antes se comentaba, de los museos del patrimonio, aparte de las peleas que pueda haber entre investigadores y demás, que las hay, es un tema de precariedad muy grande de inversiones de la administración. Pero que quizá también ahora se irá cambiando la mentalidad, en la medida en que yo que sé, por ejemplo, desde el punto de vista de la tecnología, hoy en día es mucho más fácil cambiar el discurso cambiando pistas de audio de una audioguía que no cambiar toda la museografía de paneles, fotografías y demás de un museo. Entonces, incluso con una misma museografía puedes generar productos nuevos cada año, si quieres, ¿no? Es decir, que la tecnología te permite ir renovando el discurso. Lo que no cambia es el elemento patrimonial. La escultura que tú tengas en un museo pues seguirá siendo esa escultura. Lo que puedes es plantear muchas maneras distintas de usarla, de explicarla o de mostrarla. Yo, si me permitís, aparte de que un recurso pueda envejecer estéticamente, la evolución en los últimos años ha ido sobre todo encaminada hacia la interacción con los recursos digitales que se proponen para la puesta en valor del patrimonio. El visitante ha dejado de ser un elemento pasivo que consume lo que se le está proporcionando a través de una pantalla para participar y ser parte, ¿no?, del recurso de virtualización que se está ofreciendo. Esto ha hecho que las grandes propuestas que se realizaron, ya no solo en el MARC, sino en gran parte de los museos que se modernizaron al inicio de los 2000, si no han actualizado sus recursos a través de la aportación de este tipo de recursos,
bueno, pues todo ha podido envejecer un poquito más rápido. Yo creo, pues, sobre todo también con la introducción de la gamificación y ese tipo de recursos que hace que sea mucho más complejo que simplemente consumir de forma pasiva aquello que se está ofreciendo por una pantalla, tal como comentaba José Antonio. Todo va encaminado hacia incluso una personificar, ¿no?, en lo que se está consumiendo, ¿no? Esto que veíamos en Minority Report, ¿no?, de la personificación de los anuncios y demás. Bueno, esto está a la orden del día y lo vamos a ver en patrimonio en las próximas décadas, y debemos de encaminarnos hacia eso, porque si no nos quedaremos totalmente descolgados y dejarán de visitar nuestros centros porque lo verán como algo total y absolutamente obsoleto. Yo, si me permitís, me gustaría comentar una cosa, además, a los que os dedicáis a estas historias, y es que tenéis que reaccionar, y tenéis que reaccionar muy rápido. Porque yo veo un paralelismo muy importante entre lo que está sucediendo entre el arquitecto y el ingeniero. El arquitecto hasta ahora era siempre alguien intocable, y el ingeniero tenía que poner las instalaciones del edificio adaptándose a la obra que el arquitecto había imaginado. Ahora es absolutamente al revés. Es el ingeniero el que marca. El edificio tiene que estar mirando al sol, tiene que tener un techo de esta manera, con esta inclinación, tiene que tener unos pozos para coger la geotermia, etcétera, porque ese edificio tiene que ser eficiente y tiene que generar energía. Y entonces el arquitecto está sometido. Y aquí es algo parecido. Aquí el creador del museo tiene que estar sometido a la tecnología y al experto en tecnología. Y lo que no se puede hacer es hacer un proyecto museístico después de haber hecho el proyecto arquitectónico. Vale, pues luego llegamos, no podemos proyectar, no tenemos espacio, no tenemos dimensiones. Tú tienes que hacer el discurso museístico y luego a partir de ahí adecuar los espacios. Va a venir una revolución muy importante, creo yo, porque cuando hablas de futuro, pues hay que decir que crees que lo que tú crees es lo que va a ocurrir, pero yo creo que va a venir una revolución muy importante en el tema de museos de la mano de los parques temáticos. Los parques temáticos están girando hacia temas más culturales, temas más potentes, temas más de un público de mayor poder adquisitivo, y no van a dejar de ser estrictamente parques de atracciones, ¿vale? Entonces ya estamos viendo algunos ejemplos importantes. Y estos parques temáticos buscan audiencia, buscan visitantes, buscan la capacidad de que la gente circule y salga emocionada y apasionada. Y entonces las tecnologías, los recursos y la forma de hacer que se está haciendo en estos parques temáticos van a llegar a los museos porque los van a arrastrar. Los van a arrastrar, ¿vale? Va a haber ahí un punto de confluencia. Nosotros estamos trabajando en un parque paleontológico en Utah, y todo el concepto, al final, gran parte del parque es un museo realmente sobre la evolución y las huellas de dinosaurios y los recursos tecnológicos están en primera línea, y en realidad ese parque, que es realmente muy riguroso desde el punto de vista de contenidos, tiene un peso enorme en lo que es todo. O sea, realmente es que es un museo, es un parque temático, pero tiene muchísimo de museo, y todo lo que yo estoy viendo allí, que estamos haciendo y estamos ideando, es que va de cabeza, es el 4.0, 5.0 que va a llegar a los museos dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. Yo, si me permitís, en este sentido, José Antonio, también es verdad que lo que estabas comentando, ¿no? Que a lo mejor hay que contar ahora, igual que en los museos siempre se piensa en los almacenes a la hora de hacer un museo, de la arquitectura de ese museo, creo que hay que incorporar también lo que sería todo lo que son estas necesidades más de virtualización, de tener en cuenta a la hora de diseñar estos museos. También me gustaría apuntar una cuestión, y es que estamos hablando de museos, de espacios cerrados, pero a mí hay algo que también me preocupa mucho, y son los conjuntos arqueológicos, los parques arqueológicos, esos sitios más abiertos en donde muchas veces te encuentras, o se han hecho propuestas, como me acuerdo de Carmona, con lo de las gafas de realidad virtual y demás, y al final estas cosas, tienen un mantenimiento, tienen un costo, y se queda ahí del momento que se hace, funcionan y luego ya dejan de funcionar. Me gustaría que comentases un poco también, no solo desde los museos, sino también qué se hace en otros lugares, ¿no? Bueno, yo solo una cosita muy rápida en esto que comentas, y es que el principal enemigo o el principal peligro que tú tienes
para que algo te cueste de mantenerlo o te cueste de actualizarlo, de manejarlo y de futuro, es que te equivoques de tecnología. Como te equivoques en la tecnología o te equivoques incluso en cómo haces los contenidos, entonces la has liado. Y esto es uno de los discursos que yo siempre digo en el tema, vengo diciendo hace 20 años que los modelos digitales son un patrimonio importantísimo del gestor del yacimiento o de la ciudad. Porque hasta ahora contrato un audiovisual a alguien, contrato un proyecto museístico. Ese alguien tiene que levantar unos modelos virtuales para ilustrar lo que tú quieres contar en ese audiovisual. Y luego, ¿qué pasa con ese audiovisual? Se hace viejo y tú te has quedado sin los modelos virtuales. Vuelves a contratar a otra productora y ¿qué? Hay que volver a levantar los modelos virtuales. Y si esos modelos virtuales no se hicieron siguiendo las planimetrías de los arqueólogos y ajustándolas a las nubes de puntos, luego ¿cómo vas a superponer eso a la realidad y te va a coincidir? Pues no se puede. O sea, tienes que trabajar bien todo el proceso tecnológico y saber muy bien lo que viene para que los materiales estén perfectamente preparados. De Digivision salió como spin-off Imagine, que ahora mismo tiene más de 100 ciudades y 100 sitios virtualizados. Yo creo que debe ser la empresa que más sitios tiene ahora mismo, porque no todos están en la aplicación, hay muchos por detrás trabajándose y tal. Y nosotros estuvimos desde un principio grabando todos los 360 en 8K, haciendo los esfuerzos en grabar en 8K, porque claro, en ese momento las gafas y los dispositivos solamente te manejaban en 2K y encima que nosotros planteamos ahí una tecnología que te superponía 2 vídeos al mismo tiempo. Y todo el mundo nos decía, que esto es una locura, esto los móviles no lo aguantan, pero bueno, no lo aguantan ahora. Tienes que estar preparado para lo que viene, ¿no? Si tú no trabajas preparado un poco para lo que viene y no eres capaz de visualizar lo que viene, el esfuerzo se queda ahí. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Si la visión es aprovechar los fondos que tengo ahora para montar un proyecto y la excusa de lograr algo, tienes una pequeña acción. Si tú tienes una hoja de ruta clara y el castillo que quieres construir al final, cada dinerito que cae lo utilizas para comprar un ladrillo de ese castillo. Y si lo haces bien, a los 30 años tienes un castillo. No una pedrera de piedras, que no coincide ninguna con ninguna. Sí, en investigación nos encontramos a menudo que vas a los sitios y sabes que se han hecho levantamientos, se han hecho escaneos 3D de los edificios, el caso del anfiteatro de Itálica, que es el último que he investigado, y no hay documentación. El centro carece de documentación. Nadie, y en este caso nadie, supongo que deberían ser las instituciones públicas las que atesoraran esos modelos, porque al fin y al cabo son, digamos, las copias de esos edificios del patrimonio histórico que o quedan en manos de privados o al final se pierden. Y yo creo que la administración nuestra ha hecho, yo creo que dejación de funciones al no plantear el crear un depósito de esos 3D y también de buscar cuáles son las características, volvemos a lo mismo, cuáles son las condiciones mínimas de autenticidad o de rigor que tienen que tener esos levantamientos o para que sean homologables entre ellos, ¿no? La Agencia Catalana de Patrimonio ahora mismo está generando una base de datos de modelos 3D para ponerlo a disposición de investigadores, de museos, equipamientos y demás. Es decir, que en ese sentido sí que falta una educación administrativa pensando en acumular ese patrimonio, porque es evidente que ahí está, y que lo que no puede ser es que cada vez que haces un proyecto tengas que empezar de cero, porque no trabajamos nunca sobre una tabula rasa, sino sobre cosas que ya se han trabajado. Entonces, no sé, quizá el modelo o este ejemplo de la Agencia Catalana de Patrimonio podría servir, ¿no?, de referencia. Igual es una tarea para el IAPH, no quiero tampoco. Por ejemplo. Sí, Tarragona está iniciando también una iniciativa de este tipo y tal. Lo que es terrible es ver que esto es necesario hace 20 años y que tardemos 20 años en arrancarlo. Que empecemos ahora, la verdad. Claro, es que eso es lo terrible.
Sí, bueno, yo creo que en eso y un poco también la parte que nos toca un poco a nosotros como administración, ¿no? Efectivamente, todas estas cuestiones de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ese trabajo en redes, ese montar esas bases de datos, esa información y esa generación que se está haciendo y la reutilización, ¿no? O sea, que esperemos ahora que con las nuevas normativas también de reutilización, del uso de la información, todo esto se ponga de manifiesto y nos permita bueno, pues, continuar y crear esas bases de datos para no partir siempre de cero y estar continuamente trabajando sobre lo mismo, ¿no? O sea, que yo creo que se trata más de ir incorporando y organizar esas redes también de bases de información, ¿no? Bueno. Sí, yo quería decir que creo que hay un problema. Como parte de la virtualización proviene del ámbito de la arqueología virtual, ahora no lo es solo, porque hay restauración virtual, hay de todo. Se arrastra, yo que soy arqueólogo, la idea, yo creo que equivocada, de que los derechos de autor, que es verdad que puedes tener 2 años de una excavación y tal, pero al final en la práctica se arrastran de por vida y nadie se puede meter en la excavación de otro si no tienes un permiso tal cual. Pues resulta que se ha importado al ámbito de esta nueva profesión que es la virtualización, y eso es un grave error, porque si no, de hecho los ingleses están, Southampton tiene un repositorio arqueológico en el que tú subes todos los metadatos y están además te hace transparente. El protocolo de Sevilla, que es magnífico para esta profesión nueva de virtualizador, una de las cosas que establece es que tenemos que ser transparentes, tanto en los protocolos de documentación como luego. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de que los derechos de autor sean tan tajantes que, por lo tanto, no se pueda subir todo a un repositorio como se está proponiendo en Cataluña o tal, o los institutos de patrimonio deberían de hacer. Porque bueno, si además si eso se ha pagado, está claro que tiene un autor o una autora, pero es que si trasladamos al ámbito de la virtualización las reticencias del ámbito de la arqueología, es un desastre, porque a veces vas a un museo y una excavación que se hizo hace 15 años, le piden permiso al que lo excavó. No, si ya ha caducado. Pues en esto es igual, deberíamos ir a un modelo mucho más abierto y mucho más colaborativo. Bueno, esto es un poco lo que pasa en los centros de investigación. En los centros de investigación público, gran parte del conocimiento tiene que ser volcado a la sociedad. Y aquí es algo parecido. Es decir, claro, a ti te contratan unos modelos virtuales, te contratan un trabajo que se paga con dinero público y resulta ser que ese resultado queda de alguna manera restringido, atado, ahí confinado. Pues eso no puede ser, eso es claro. Pero eso es un problema de la administración y pasa mucho, por ejemplo, en los vídeos. O sea, por ejemplo, un patronato de turismo contrata un vídeo de promoción y no sabe que no tiene derecho a las imágenes filmadas si no lo pone en el contrato de entrada. Y tú imagínate ahora la importancia que tiene si te gastas un dineral en hacer un vídeo de promoción turística, la importancia que tiene todas esas imágenes para hacer píldoras para redes sociales, para hacer otros trabajos. Es imperdonable que no vigiles eso, pero eso es un desconocimiento de la administración realmente, porque si tú lo pones en contrato, te lo van a dar. Igual que si tú contratas un desarrollo software, pide el código fuente si es importante y si lo estás pagando. Pide el código fuente porque luego te vas a quedar atrapado con esa empresa de por vida para cualquier tipo de desarrollo. Yolanda, si quieres retomo, aunque no está relacionado directamente con esto, pero había una pregunta en el chat que estaba dirigida a los participantes de la Universidad de Alicante y era en relación al perfil profesional del alumnado vuestro y qué salidas laborales y cómo se integra la arqueología en este sentido. Bien, nuestro alumnado empezó siendo básicamente de arqueología, pero ahora son una minoría. Hay arquitectos, hay ingenieros. La restauración virtual está siendo un complemento imprescindible para la restauración física y por lo tanto hay bastantes restauradores. Curiosamente, el máster tiene más de la mitad de los alumnos latinoamericanos, que hay muchísimo interés en Latinoamérica por todo esto. Y la salida profesional, pues la verdad es que hay bastante porque con la pandemia además esto ha estallado y la verdad es que hay un montón de encargos, de trabajos,
Y aparte de los alumnos que se han montado empresas, algunas súper conocidas y que son que son muy buenas y tal, algunos no van al ámbito del patrimonio, porque como en realidad aprenden a virtualizar y en la virtualización pues la puedes aplicar a distintos ámbitos. Y lo mejor que veo yo es que se están saliendo, nosotros teníamos un perfil muy arqueológico, pero junto con los restauradores y tal se está abriendo mucho y las aplicaciones son pues a la etnología, a la restauración, al arte puro, a los monumentos, es decir, que no es una cosa tan arqueológica como al principio se gestó. Esto empezó llamándose arqueología virtual y ahora no puede llamarse arqueología virtual. Así que se ha abierto muchísimo y la recepción de alumnos a nosotros nos ha sorprendido. No es de arqueólogos mayoritariamente. Acaban de hacer una pregunta más para Alejandro Jiménez. La leo sobre la marcha porque no me ha dado tiempo ni a leerla previamente. ¿Qué diferencia encuentra en la formalización de las hipótesis virtuales destinadas a la investigación respecto a las destinadas a la difusión? Han mostrado reconstrucciones más figurativas, pero en general las que ha mostrado son más abstractas o codificadas, propias de un destinatario especializado en esos códigos. Sí, bueno, las reconstrucciones que yo he mostrado, aparte de ser bastante burdas, muy simples, estaban destinadas simplemente al proceso de investigación, no eran productos pensados para la difusión, porque bueno, el enfoque de mi presentación ha sido ese, ¿no? El producto, la virtualización de cara a la investigación y no tanto la difusión. Sí hay una distancia enorme, el problema muchas veces que la investigación solo puede llegar hasta un límite, hasta un punto. Tiene que ser absolutamente precisa. Yo, en el caso de los anfiteatros, ya digo, he visto muchas reconstrucciones por ahí. Tengo que decir que quizás la que más me ha gustado de todas, y creo que se ajusta más a la realidad, es la que se realizó para ingeniería romana, pero todas las demás tienden a evocar, a rellenar muchos espacios que desconocemos, con unas geometrías porque muchas de ellas imposibles y otras porque no se basan tampoco en fundamentos reales, en estudios arquitectónicos, ¿no? Entonces, ese mundo entre la investigación y la virtualización, yo creo que el nexo de unión debe ser siempre la autenticidad, pero hay veces que nos saltamos ese paso, ¿no? Y muchas de las recreaciones, bueno, si comparáramos ahora todas las reconstrucciones del anfiteatro de Itálica, por ejemplo, pues daría lugar a 10 anfiteatros completamente distintos, no solo en texturas, en apariencia, sino sobre todo en su forma. Y yo creo que ahí la tentación de virtualizar más allá de lo conocido siempre está presente. Y va a ser uno de los problemas que tenemos en este tema de la virtualización. Bueno, Alejandro, yo aquí, como nosotros nos hemos enfrentado a esta tesitura tantas veces, tantísimas veces, yo creo que el tema está muy claro. No sé si os fijáis en ingeniería romana que cada vez que hay una duda evidente de algo, se comenta y se hace partícipe al espectador de esa duda, ¿vale? Yo, por ejemplo, con Isan Moreno, en el episodio de minería, cuando fuimos a Tres Minas, en el centro de interpretación, hay allí una explicación de cómo se utilizaba el fuego y cuñas de madera para hacer los frentes de avance. Y Isaac dijo, eso así imposible. No es completamente... Ya, digo, pero hoy hay un montón de especialistas que sí creen que es así. Ya, pero es que tengo que decirlo yo. Digo, bueno, pues lo que tú vas a decir, lo que dicen otros, y vas a insinuar o decir que no estás de acuerdo, ¿vale? Pero vamos a enseñarlo y vamos a darle la oportunidad al espectador de que conozca las dos teorías y opine. Y si hace falta, tú como especialista argumentas por qué crees que eso no era así, ¿no? Entonces eso ocurre muchas veces. Entonces, cuando tú tienes o sea, le hacemos un flaco favor al espectador o al visitante de un museo cuando tú no te atreves a dar una hipótesis del sitio, sabiendo que te vas a equivocar en mucho. Pero es que muy probablemente el visitante se va a equivocar en mucho más, en muchísimo más. Entonces, lo que es importante es que contemos claramente qué es lo hipotético y qué es lo real. Hay que tener muy clarito y muy bien definido lo que es el modelo virtual real
y el hipotético. Y en medio hay un montón de pasos, de cosas que están medio seguras y cosas que están ahí, e incluso si hay opiniones distintas entre especialistas, en vez de montar una guerra de locura entre todo el mundo y críticas en los periódicos y no sé qué, se plantean claramente las dos hipótesis que probablemente excavaciones y investigaciones futuras pues a lo mejor las dilucidan, ¿no? y sacan. Entonces, bueno, yo creo que el camino es este. Estoy de acuerdo contigo y además creo que en algunos sitios en los que hemos trabajado y a la luz del conocimiento que se tenía, yo había propuesto que si vas a hacer un panel, pues pongas las dos opciones o las tres opciones que hay y que el espectador tenga, no que decida, sino que, bueno, que vea que hay distintas opciones, que no pasa nada, que no lo sabemos todo. Lo que siempre se me decía, no, tenemos que darle una opción que sea masticada y que sea creíble. Porque si no pueden pensar, digo, bueno, que pueden pensar que la ciencia avanza, ¿no? Y que hasta ahora, a la luz del conocimiento, tenemos esta opción, la otra o la otra. Y creo que nos cuesta, creo que es bastante honrado y creo que el espectador no es tonto. Nosotros somos visitantes de los sitios y a mí me gusta pues, que me den las opciones posibles, ¿no? Claro, yo estoy bastante convencido de que uno de los éxitos de la serie de Ingeniería Romana ha sido precisamente este, de que tú... fíjate que ahí no es nada interactivo y el espectador no puede participar, pero lo tienes que involucrar en el problema. Todo el rato, a veces, ir a un sitio es una pregunta. ¿Cómo será esto? ¿Qué pasará? Esto se ve mucho en el episodio de Carreteras, ¿vale? Oye, joder, tenemos esta historia, el mensaje llegó de tal sitio a tal sitio, porque esto ¿cómo lo hacían? Si iban a caballos, pues como este hombre acababa hecho polvo y el caballo se rompía las patas y... A ver, entonces tú vas todo el rato haciendo pensar al espectador, porque cuando le descubres el tema... entonces se le queda la información, se le queda el dato y dice, ah, claro, ostras, porque tienes al espectador durante mucho tiempo comiéndose el coco con el problema. Entonces lo haces partícipe en el problema. No sé si visteis el artículo este que salió en El País, que se titulaba Cuando no tratas de idiotas a la audiencia, que lo escribió este padre, que de este niño con problemas de autismo y tal, que era imposible mantenerle la atención 7 minutos y que todo el mundo le había dicho que el niño no podía mantener la atención 7 minutos en nada. Y el padre decía, bueno, llevo años convencido de que el niño no es capaz de mantener 7 minutos de atención en nada y ahora resulta que se come 2 documentales de la 2 seguidos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, claro, hay que involucrar, ¿no? hay que hacer pensar al visitante, al espectador, que el especialista tiene sus dudas y que además, si él tuviera los datos del especialista, sería capaz de opinar como el especialista. Porque si no, siempre parece que todo ese mundo de la ciencia y del especialista está allí y yo nunca estoy allí, ¿vale? Yo nunca piloto el avión ni soy capaz de pilotarlo. Entonces, hostia, hay que humanizar eso y hay que conectarse. Y bueno, esto es un poco de las cosas que nosotros intentamos hacer constantemente, sobre todo los documentales. Bueno, yo creo que en este sentido, y también un poco ya por cerrar también, ¿no? Porque creo que nos hemos ya pasado del tiempo que habíamos dicho y ya estamos todos un poco que tenemos también otras cosas que hacer. Yo creo que muchísimas gracias, daros las gracias a todos. Estoy totalmente de acuerdo también en lo que estabais diciendo y comentando sobre... que hay que hacer partícipe también al propio espectador de ese debate científico, que además yo creo que es necesario incluirlo y también incluso en el mismo chat también se ha comentado, o sea, esa visión de dejar también que la investigación sigue avanzando y tenemos que seguir avanzando en los determinados aspectos para ir concretando. Y creo que también es una manera de hacerle pensar a la persona que vaya a verlo y involucrarle también dentro de nuestras propias investigaciones y dentro de nuestros propios procesos de generación de ese conocimiento. Yo os quería agradeceros a todos vuestra participación y bueno, y dejaros, no sé, que terminéis si queréis y cerrar con alguna reflexión o cuestión que queráis que se defina y que quede como pregunta en el aire. Y bueno, por nuestra parte yo creo que también hemos cogido nota y apuntado todo lo que hemos podido. Haremos propuestas también, incluso eso nos apuntaba de la base de datos, de impulsarlo desde el IAPH. Lo pasaremos y lo reflexionaremos. Y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. No sé si queréis comentar algo más
yo os cedo la palabra y ya cerramos el chat, las jornadas. Bueno, yo solo decir una cosa, que seáis ambiciosos y os llaméis mucho entre vosotros. Muchas gracias, lo tendremos en cuenta y así lo intentaremos seguir haciendo. Hay que formar redes, hacer redes de intercambio de información y de conocimiento. Además, la investigación nunca es producto de un único investigador, sino que para que avance necesita la conjunción de mucha gente y de diferentes disciplinas. Porque, bueno, los francotiradores no llegan nunca, solo podrán sacar cosas puntuales, pero al final nos falta eso, nos falta equipo, nos falta incluso discusión, ¿no? Porque hay veces que uno se siente muy solo hablando él solo del mismo tema, ¿no? Yo creo que, ante todo, además, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que ha estado esto muy bien y espero que salgan más cosas más fructíferas a partir de esta reunión. Por nuestra parte, del equipo de Patrimonio Virtual, y viene a reforzar un poquito todo lo que se ha comentado al final, desde nuestra primera edición en 2012, al finalizar el curso siempre hemos propuesto un foro donde nos hemos encontrado con antiguos alumnos y hemos organizado un congreso anualmente, un poco precisamente para eso, para ir estableciendo una red entre todos los alumnos, que ya son más de 500 los que han pasado por nuestras aulas, y ahí ha habido elementos de encuentro para creación incluso de empresas y demás. Por lo tanto, yo creo que sí que es fundamental el ir encaminados hacia que esas redes sigan creciendo y que nos sigamos encontrando y sigamos hablando de estos temas. Yolanda, yo querría disculpar a Manel, que se ha tenido que ir, que me ha dicho que ya no tenía más tiempo. Claro. Y bueno, y comentar eso, que al final hemos estado demasiado apretados de tiempo, quizá porque hemos invitado demasiada gente a la mesa y quizá esto también ha hecho que os presionáramos demasiado con el tiempo y no hayamos podido debatir todo lo que quisiéramos, porque de hecho en el chat ahora estaba empezando a animarse y no podemos trasladarlo porque realmente nos hemos excedido demasiado en tiempo y ya estamos abusando de vuestra confianza y de vuestro tiempo. Así que bueno, muchas gracias y seguiremos en esta línea porque consideramos que la verdad que nos acerca bastante esta posibilidad de trabajar cada uno y compartir cada uno desde casa. Así que bueno, seguiremos pensando en nuevos temas y aquí estamos para cuando queráis. Así que Yolanda, si quieres decir algo más tú. Sí, yo, bueno, disculparme porque me ha tocado el papel de tacañona de tener que ir cortando, pero estábamos muy apurados de tiempo y vamos todos como, y ha sido todo como muy apretado. Yo creo que han quedado muchísimas cosas. Creo que lo bueno y lo importante es que se ha puesto de manifiesto esa necesidad de redes, esa necesidad de intercambio, esa necesidad de comunicación y también esa documentación, esa base científica y el siempre decir, primero yo para mí, dos cosas básicas es que, bueno, que esa virtualización tiene que estar siempre basada en la investigación y que la investigación es conocimiento y ese conocimiento crea dudas continuas y continuamente se está alimentando y continuamente vamos avanzando. Y, por supuesto, agradeceros a todos muchísimo vuestra atención y a la gente del chat, pedir también muchas disculpas que no hayamos podido pues pasar toda la información y bueno, y yo creo que esto da pie como para decir, bueno, podremos seguir desarrollando más este tipo de jornadas, de reuniones y yo creo que es necesario. Y muchísimas gracias, decir nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solamente añadir, Yolanda y Julio, la importancia que tiene la reproducción 3D para las personas con discapacidad visual, que no lo hemos puesto en la mesa, pero gracias a esas reconstrucciones estas personas pueden comprender parte del patrimonio que de otra forma no lo podrían hacer, ¿no? Y eso es algo que todos los museos deberían hacer, porque realmente los museos tienen que ser, como han dicho antes algún compañero, tiene que ser democratizarse el conocimiento. Y las personas que visitan los museos muchas veces no tienen esa parte y que se debe subsanar de alguna forma. Y estas reproducciones 3D permiten no solamente que conozcan los objetos arqueológicos, sino también las construcciones, que de otra forma es impensable que pudieran hacerlo, ¿no?
Y otra parte de decirle a José Antonio que está muy bien los parques arqueológicos, pero le falta los objetos arqueológicos y la conservación que hace un museo. Quiero decirte que eso complementaría, ¿no? Pero son dos cosas muy diferentes, ¿no? No, fundamental. La labor que hace un museo por debajo es fundamental. Aquí, si no hacemos el círculo virtuoso de tener fondos para investigar, eso claro, conservar, restaurar, poner en valor, pero si no cierras, claro, pero si no cierras bien la divulgación, no te viene luego el retorno por detrás que te permite otra vez poner en marcha todo el círculo. Totalmente de acuerdo, así es. Sí. Muchas veces los arqueólogos dejan esa parte de divulgación, ¿no? Y es fundamental, porque yo creo que el sentido último de la arqueología es la reconstrucción virtual. Claro. En general pasa en todos los científicos, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, en centros de investigación, hay un proyecto para un presupuesto para un proyecto de investigación, el 95% de investigación dejan ahí 4 resquicios para la difusión y tal. Entonces, claro, si tú no pones suficiente recursos a la difusión, pues no vas a lograr encandilar y emocionar al público, claro. Esto es algo parecido como cuando montas un museo de 40 millones de euros de hormigón y luego le pones 1 millón de euros de contenido. Exactamente, Es desastroso. Sí. Totalmente. Y la parte humana, que también es muy importante para adaptar todo ese contenido a los diferentes puntos. Claro, a ver, hay un modelo de éxito muy claro ahí que ha sido National Geographic de toda la vida. Tengo unos fondos que los dedico a unos equipos de investigación, pero luego hago unos materiales de difusión espectaculares con los que vuelvo a obtener fondos para volver a financiar a los equipos de investigación. Esa es la clave. Bueno, pues yo creo que ya con esto, vamos, ya más con este colofón ya final y efectivamente todo tiene que ser, y como tú decías, Gemma, efectivamente también la inclusión, ¿no? La inclusión también de nuestros museos, esos museos que tienen que ser democráticos y que efectivamente todo el mundo debe de participar, y cuando digo todo el mundo me refiero a todos los sectores y a todos los grupos sociales, ¿no? Efectivamente tenéis razón. Y hay que cerrar ese círculo, o sea, es continuamente un círculo que se está retroalimentando, ¿no? Unos y los otros no formarían parte. Bueno, lo que está clarísimo es que quedan muchos temas, han quedado muchas cosas y se ha puesto encima de la mesa muchos temas que tratar y mucha información. Y bueno, esto dará seguramente para nuevas reuniones y poder bueno, pues colaborar y además no os perdáis que os tenemos ya fichados, entonces ya os llamaremos, tiraremos de vosotros cuando necesitemos y por supuesto también nosotros al contrario, pues estamos aquí para que lo que os propongáis y lo que os parezca bien, ¿no? Y yo daros las gracias a todos. Y bueno, Julio, yo no sé si ya... Yo ya no sé cómo cerrar esto. Ya, ¿no? Pues nada, ya lo cierro dando las gracias a todo el mundo nuevamente. Y nada, comentando que bueno, que este vídeo evidentemente se ha grabado y que lo editaremos y lo subiremos al canal de Elia Peche de YouTube. Así que estará disponible próximamente. Y nada más, muchas gracias y nos vemos pronto.